Hola a todos, yo soy Carolina Peña y les doy la bienvenida. Al webinar de hoy, el cual es organizado por el Centro de Soluciones para la Energía Limpia en asociación con la Organización de los Estados Americanos y la Red Interamericana y Caribeña de Pequeños Hoteles. El webinar de hoy se enfoca en la gestión energética, beneficios, desafíos y oportunidades de ahorro de energía en pequeños y medianos hoteles. Antes de comenzar, revisaré rápidamente algunas de las características del webinar. Para audio hay dos opciones. Puede escuchar a través de su computadora o por teléfono. Si elige escuchar a través de su computadora, seleccione la opción micrófono y altavoces en el panel de audio. Hacerlo eliminará la posibilidad de retroalimentación y eco. Si elige marcar por teléfono, seleccione la opción de teléfono y una casilla en el lado derecho mostrará el número de teléfono y el pin de audio que debe usar para marcar. Si alguien tiene dificultades técnicas con el webinar, puede comunicarse con el servicio de asistencia de GoToWebinars al teléfono 888-259-3826 para obtener mayor ayuda. Si desea hacer una pregunta, le pedimos usar el panel de preguntas. Si tiene dificultades para los materiales a través del portal de webinars, encontrará copias en PDF de las presentaciones en cleanenergysolutions.org/training y puede seguirlos mientras nuestros panelistas están presentando. Además, la grabación de audio y las presentaciones se publicarán en la página de capacitación del Centro de Soluciones y se agregarán al canal de YouTube del Centro de Soluciones, donde encontrarán otros webinars informativos, así como entrevistas en video con líderes de opinión. Finalmente, la próxima, por favor, the next one. Finalmente, una nota importante de mención, antes de comenzar con las presentaciones, es que el Centro de Soluciones de Energía Limpia no respalda ni recomienda productos o servicios específicos. La información proporcionada en este webinar se presenta en la biblioteca de recursos del Centro de Soluciones como uno de los recursos de mejores prácticas revisados y seleccionados por expertos técnicos. La agenda del webinar de hoy se centra en las presentaciones de nuestros panelistas invitados, Ricardo Lobos, Anita Fiori y Adriana Villoslada, quienes se han unido a nosotros para compartir su experiencia y promover el uso de energía asequible, confiable, sostenible y moderna entre los pequeños y medianos hoteles en las Américas. Antes de proseguir a las presentaciones, ofreceré una descripción general rápida del Centro de Soluciones de Energía Limpia. Posteriormente, Ricardo compartirá las medidas de eficiencia energética implementadas en Chile, las cuales forman parte de la Política Energética Nacional. Luego continuaremos con la presentación de Anita, quien informará sobre los fondos de capital de riesgo que están disponibles para las pequeñas y medianas empresas. Y finalmente concluimos con Adriana, quien nos contará la experiencia que han tenido en la implementación del programa de emisiones casi cero o Nearly Zero Emissions con pequeños y medianos hoteles. Posteriormente, después de las presentaciones de los panelistas, tendremos una sesión de preguntas y respuestas en la que los panelistas abordarán las preguntas enviadas por la audiencia. Al final del webinar, se les pedirá automáticamente que completen una breve encuesta y les agradecemos de antemano por tomarse un momento para responderlas. Next one, please. El Centro de Soluciones se lanzó en el 2011 en el marco de la Ministerial de Energía Limpia. La Ministerial de Energía Limpia es un foro global de alto nivel que promueve políticas y programas para la energía limpia, que comparte lecciones y aprendidas y mejores prácticas, y alienta la transición a una economía global de energía limpia.
24 países y la Comisión Europea son miembros que cubren el 90% de las inversiones en energía limpia y el 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Este webinar es realizado por el Centro de Soluciones de Energía Limpia. El Centro de Soluciones se enfoca en ayudar a los tomadores de decisión gubernamentales para diseñar y adoptar políticas y programas que respaldan el despliegue de tecnologías de energía limpia. Esto se logra mediante el apoyo de expertos que no tiene costo alguno y de herramientas de capacitación y aprendizaje entre pares, como ser este webinar que tenemos el día de hoy. El Centro de Soluciones para la Energía Limpia está siendo copatrocinado por los gobiernos de Australia, de Suecia, Estados Unidos y con el apoyo en especie del gobierno de Chile. El Centro de Soluciones proporciona varios programas y servicios de políticas de energía limpia, las cuales incluyen un equipo de más de 60 expertos mundiales que pueden brindar asistencia técnica remota y en persona a gobiernos e instituciones respaldadas por el gobierno. Entrenamientos de webinares como los que tenemos hoy, sin ningún costo alguno, en una variedad de temas de energía limpia. Una creación de alianzas con agencias de desarrollo y organizaciones regionales y globales para brindar apoyo. Una biblioteca en línea que contiene más de 5.500 publicaciones, herramientas, videos y otros recursos relacionados con la política de energía limpia. Y finalmente, nuestra audiencia principal está formada por responsables de la política energética y analistas de gobierno y organizaciones técnicas en todos los países, pero también nos esforzamos por involucrar con el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. El Centro de Soluciones es una iniciativa internacional que trabaja con más de 35 socios internacionales en su conjunto, de diferentes programas. Varios de los socios figuran en la lista que tenemos ahora presente en la pantalla e incluyen organizaciones de investigación como la Asociación Internacional de Energías Renovables, o IRENA, la Agencia Internacional de Energía, programas como Energía Sostenible para Todos, y entidades con enfoque regional como el Centro de África ECOWAS de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Next one. Una de las principales características que proporciona el Centro de Soluciones es la asistencia técnica sin costo, conocida como Pregunte a un experto. El servicio Pregunte a un experto pone en contacto a los tomadores de políticas con uno de más de 60 expertos mundiales seleccionados como líderes autorizados en temas de finanzas y de políticas en energía limpia. Por ejemplo, en el área de política de energía renovable, estamos muy contentos de tener a Camila Ramos de Energía Limpia para Latinoamérica, que sirve como uno de nuestros expertos. Si necesita asistencia con políticas de energía renovable, eficiencia energética o cualquier otro sector de energía limpia, lo alentamos a que utilice este valioso servicio. De nuevo, esta asistencia se brinda de forma gratuita. Si tiene alguna pregunta para nuestros expertos, envíela a través de nuestro sencillo formulario en línea en cleanenergysolutions.org/expert. También lo invitamos a difundir esta información sobre este servicio con sus redes y organizaciones. Bueno, ahora me gustaría presentar brevemente a los panelistas de hoy. Primeramente tenemos a Ricardo, profesional del Ministerio de Energía de Chile. Anteriormente se desempeñó en la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, donde fue coordinador de proyectos del área de educación y capacitación y encargado de las actividades de difusión y sensibilización ciudadana sobre eficiencia energética. Sus áreas de especialización e interés es la educación no formal en eficiencia energética. Posteriormente tenemos a Anita del Banco Interamericano de Desarrollo. Anita es especialista líder en el Fondo Multilateral de Inversiones, o FOMIN,
del Banco Interamericano de Desarrollo, donde es responsable por la supervisión de fondos de capital semilla dedicados a proyectos de energía eficiente y energía renovable que el Fominco financia juntamente con otras entidades. Y nuestro último panelista de hoy es Adriana, de Creara, en España. Adriana tiene más de 12 años de experiencia en proyectos multilaterales en los ámbitos de sostenibilidad, el desarrollo económico y la competitividad. Con todo esto y estas introducciones que hemos dado, voy a dar la bienvenida a Ricardo para que inicie su presentación al webinar. Hola, buenas tardes. ¿Se ve bien, Carolina, cierto, la presentación? Correcto, sí. Bueno, buenas tardes. Saludos a todas y todos desde Chile. Como ya me presentaron, mi nombre es Ricardo Lobo, soy profesional de la División de Eficiencia Energética y hoy día quiero mostrarles algunos beneficios y desafíos, pero más que nada oportunidades que hay para los pequeños y medianos hoteles en nuestro continente. Los contenidos de la presentación de hoy, ¿cierto?, es el contexto energético, que es lo que nos mueve y nos motiva para hablar de eficiencia energética, la eficiencia energética como tal, los sistemas de gestión de la energía, que son una oportunidad, y el mercado de la eficiencia energética en Chile, que está generando muchas noticias y muchas novedades. El aumento en el consumo de productos y servicios necesariamente viene acompañado de la demanda de energía, ¿ya? Porque cada vez que las ciudades crecen, los países crecen e ingresa la tecnología y nos llenamos de bienes y servicios, la demanda de energía va creciendo en forma proporcional y comprometiendo obviamente gran parte de los recursos naturales y las materias primas cuando no hemos tenido la posibilidad de incorporar energías renovables en nuestra matriz energética. ¿Cuáles son los eventuales efectos o los problemas de una crisis energética? La crisis energética provoca problemas en el abastecimiento continuo de energía, porque cada vez tenemos que traer recursos, ¿cierto?, desde otros continentes, desde otros lados, con más dificultades para extraer esos recursos o esos energéticos, con lo que conlleva al suministro o la cadena de suministro hasta que pueda llegar a nuestro domicilio, a nuestros países y a los usuarios finales. Y esto está dado por conflictos bélicos, factores climáticos, etc. O sea, cada vez se va colocando cuesta arriba la posibilidad de contar con recursos energéticos, digamos, disponibles en el tiempo que acostumbrábamos a cuando la demanda de energía no era tal como lo es ahora. ¿Qué provoca la crisis energética? Bueno, en algunos países y en algún momento en Chile, racionamiento eléctrico. Apagones, seguridad de las calles, impacto en la economía, porque muchos locales, muchos negocios o el sector comercial tenía que cerrar a una temprana hora porque por el contexto energético no podía operar libremente y eso tenía un impacto social en el trabajo porque un centro comercial, un local comercial que no puede vender, ¿cierto?, va creando cesantía y todo lo que conlleva en el problema social. Dado esas condiciones de contexto energético, los países empezaron a preguntar qué podíamos hacer, ¿cierto? Dado que los países iban creciendo, se iban desarrollando nuevas tecnologías y se iba aumentando la demanda de energía. Bueno, necesariamente tengo que detenerme a explicar un poco qué es lo que es la eficiencia energética para contextualizar de lo que vamos a hablar en las próximas presentaciones. En palabras simples, la eficiencia energética es realizar las mismas actividades que nosotros realizamos a diario en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en los establecimientos educacionales, en el comercio, o mientras nos desplazamos a uno de estos lugares, ¿cierto? Pero consumiendo menos energía, menos energético, sin comprometer la calidad de vida o los servicios que estamos ocupando. Podemos implementarlo en la iluminación, en la industria, en el transporte,
evitando las pérdidas. Gran parte de los gastos energéticos que tenemos nosotros hoy día se diluye a través de las pérdidas, que son potenciales ahorros que no hemos determinado o podríamos determinar. A través de la compra de artefactos eficientes, que hay una etiqueta que ustedes pueden ver que va de la A a la G, que en Chile es una señalética, un logotipo que va en gran parte de los artefactos y que orienta a las personas a comprar los artefactos más eficientes en forma directa. Y también en la construcción. El contexto internacional ha favorecido la implementación de políticas de eficiencia energética. Porque prácticamente hace 30 años, cuando no existían estos acuerdos o existía esta mirada colectiva sobre los temas de sustentabilidad en general, los países más desarrollados fueron liderando estas estrategias por necesidades obvias. Países industrializados, desarrollados, con un fuerte crecimiento, se vieron enfrentados a distintas situaciones que los obligó a tomar medidas con un tiempo que hoy día nos puede dar grandes lecciones. Hoy día, afortunadamente, tenemos el Acuerdo de París como un paraguas global que nos permite tomar iniciativas en general. El objetivo 7, ¿cierto?, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es de aquí al 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de eficiencia energética como instrumentos internacionales. O los países que han implementado políticas energéticas locales a nivel nacional, desde sus ministerios de energía, que ya lo voy a mencionar, o a través de los gobiernos locales en ausencia de las anteriores. En el caso de Chile, ¿cierto? Nosotros como Ministerio de Energía nacimos en el año 2010, ¿cierto? Ya hemos avanzado, digamos, en distintas aristas, y uno de los objetivos principales fue desarrollar una política energética, programarse de aquí al 2050, que fue un trabajo realizado en todo el país, con todos los actores de la sociedad, público y privada, civil, mundo académico, ¿cierto?, que logró sentarse a conversar y decir qué quería o qué esperaba de aquí, de Chile de aquí al 2050. Los que quieran después profundizar en la política de energía 2050 la pueden encontrar en la página del Ministerio de Energía de Chile, donde viene detallado cuáles son las metas y alcances. ¿Quién nos implementa hoy día esas políticas públicas, ¿cierto?, en torno a la eficiencia energética? Es la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, que es una fundación, ¿cierto?, que depende del Ministerio de Energía, que tiene un staff de profesionales que han ido liderando ya con la misma antigüedad que el Ministerio de Energía varios proyectos de eficiencia energética a lo largo del país. Entonces, tenemos una política institucional, tenemos una política energética y tenemos una agencia que implementa las políticas públicas y va generando mercado. Y de ese mercado, ¿cierto?, de eficiencia energética, nace la ANESCO, que es una Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética, que es un grupo de empresas de consultores que se organiza y trabaja en torno a los estándares que la Agencia Chilena de Eficiencia Energética tiene. No es que aquí cualquier empresa, cualquier consultor quiera llegar y asesorar a una empresa, a una institución por cuenta propia. No, hay una institución que es la ACHE, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, que tiene protocolos de certificación, lo que nos da la garantía de que los proyectos van a terminar en buen camino. En la ausencia de a lo mejor de una política local, de una política nacional, a lo mejor ese Ministerio de Energía de sus países no ha logrado establecer una política nacional de eficiencia energética, una política energética, o trabajan solamente con el Acuerdo de París o con los acuerdos de Objetivo de Desarrollo Sustentable, también pueden tomar iniciativa a través de los gobiernos locales. ¿Ya? Eso permite que los gobiernos locales se instalen capacidad en forma permanente. Los gobiernos locales pueden generar beneficios tributarios locales para iniciar políticas de eficiencia energética, y esto va generando desarrollo y empleo local, en ausencia de alguna política nacional o si es que no han podido implementar los acuerdos de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También desde el gobierno local, y eso tiene que ver mucho también con la organización político-administrativa. En Chile tenemos un gobierno central. Chile se divide en regiones, ¿cierto?, en provincias, pero todas las autoridades regionales dependen de un gobierno central. Y en cierto sentido también es posible desarrollar en forma directa medidas de eficiencia energética o políticas de eficiencia energética. En otros países, ¿cierto?, en las regiones, departamento o provincia, o como se les llame, digamos, según su organización,
se puede organizar a través de municipios y comunas. Nosotros, además de una política energética nacional, ¿cierto? Tenemos dos políticas regionales, que es la de Magallanes y Antártica Chilena, que está al final de nuestro territorio, y la de Aysén, que es la región que está anterior a la de Magallanes, que ha desarrollado políticas energéticas locales con una identidad propia. Una vez que nosotros tenemos este paraguas institucional y tenemos la posibilidad, digamos, ya de implementar políticas de eficiencia energética, nos enfrentamos a cómo lo vamos a abordar. Y en cierta forma, ¿cierto?, los beneficiarios directos son los hoteles, o quien tome la iniciativa. En este caso, como estamos mencionando el sector hotelería, ¿qué les permite las políticas de eficiencia energética? Los consumidores cada vez están siendo más exigentes, están eligiendo los lugares o los destinos con alguna sensibilidad en torno a la sustentabilidad. Eso permite que también los hoteles, ¿cierto?, o los destinos turísticos puedan fidelizar esas ventajas en torno a la sustentabilidad y compartirla a través de las redes, tienen reconocimiento y finalmente un cliente que tiene una satisfacción por el servicio entregado en un lugar sustentable y lo va replicando en forma masiva. ¿Qué son los sistemas de gestión de la energía? En palabras simples, ¿cierto? Es planificar, hacer, verificar y actuar. Cuando yo logro implementar los sistemas de gestión de la energía en un hotel, ¿cierto? Puedo ir incorporando las mejoras que voy encontrando y las voy revisando en el tiempo de manera tal, digamos, que me permita ir haciendo las mejoras continuas durante el tiempo. Este proceso de mejora continua también es conocido como la ISO 50001. ¿Qué permite los sistemas de gestión de la energía? Detectar los ahorros, ¿cierto? O evitar las pérdidas en iluminación, en transporte, en combustible, en climatización y hasta en cocina y alimentación, que son los principales gastos energéticos de los hoteles, digamos, y de los destinos turísticos. ¿Qué nos permiten los sistemas de gestión de la energía? Como muestra la cifra que está en la lámina bajo el edificio, frecuentemente nosotros recibimos la cuenta de luz, en este caso menciona 1 millón de pesos, que es la moneda nacional, pero no tengo idea, ¿cierto?, en qué estoy gastando la energía. Entonces, una auditoría energética me permite identificar los computadores, el aire acondicionado, la iluminación y otros. Entonces, eso me permite iniciar por dónde yo voy a hacer las mejoras de eficiencia energética. ¿Quién puede implementar estas medidas? Son las GESCOs. Son empresas de servicio energético validadas ya hace bastantes años en el mercado internacional, que identifican los ahorros y me permiten tomar iniciativas de inversión o pagarlas por sí mismos. Tenemos dos sistemas de ahorro energético. Tenemos los ahorros compartidos, ¿cierto? Y esto va a depender de la envergadura del hotel o de la instalación donde la ESCO se está implementando, donde prácticamente los gastos de la inversión son compartidos. Una parte lo aporta la ESCO, ¿cierto? Una parte la aporto yo y el resto se paga por sí solo producto de los ahorros. También tenemos el de contrato phase-out, ¿cierto? Que es mucho más sencillo, que prácticamente la ESCO es la que a mí me proporciona cuál es la modalidad de ahorro y en cuánto tiempo, en cuánto periodo se va a pagar esa inversión. Durante un periodo de tiempo yo voy a seguir pagando el gasto energético que tenía antes del contrato de desempeño energético y una vez que termine ese contrato, ¿cierto? Yo pago el mínimo o lo que me corresponde pagar, dado que fui implementando políticas de eficiencia energética. ¿Qué nos permite también identificar los hallazgos, las oportunidades de ahorro en eficiencia energética en el transporte? Ya de la presentación van a ver distintas formas de ahorro energético. Nosotros implementamos o estamos implementando una estrategia de electromovilidad en Chile, vehículos eléctricos. Ahí está la hoja de ruta para que la puedan ubicar, ¿cierto?, como una de las medidas de eficiencia energética. También es posible encontrar oportunidades en la climatización, que tiene que ver con el diseño de los equipos, reemplazarlos por equipos nuevos, mejorar la cobertura de las instalaciones, entre otras alternativas. Hoy día la tecnología LED nos permite mejorar las condiciones, ¿cierto?, de calidad lumínica sin comprometer
la luz por incorporar el ahorro, y hay factores y hay tablas como la norma que ven ustedes chilena, que me permite ahorrar energía incorporando tecnología LED, pero sin comprometer el confort lumínico del ambiente. También en los sectores de cocina, manipulación de alimentos, también donde hay calor, hay flujo, es posible implementar medidas de eficiencia energética. Una vez que yo he logrado determinar estos ahorros, ¿cierto? Ve las oportunidades, yo muchas veces tengo que resolver la siguiente pregunta: ¿de dónde encontrar los ahorros? Bueno, en Chile, o de dónde encontrar fomento, de dónde encontrar recursos para poder financiar esas inversiones. En Chile, ya lo mencioné anteriormente, tenemos la institucionalidad del Ministerio de Energía, tenemos la Agencia Chilena de Eficiencia Energética que implementa las políticas públicas, y tenemos un mercado de consultores robusto, ¿cierto?, sólido, que nos permite ir haciendo las inversiones o ir abriendo mercado para que la eficiencia energética se vaya insertando en nuestro mercado nacional. ¿Cuáles son las principales barreras? De la grande empresa a veces no cuentan con sistemas de gestión de la energía, la mediana empresa necesariamente choca con problemas de subsidio, y la pequeña empresa, ni hablar, también muchas veces tiene problemas de subsidio. ¿Cuáles son las barreras de la oferta? Los proveedores no están capacitados para ofrecer las soluciones de eficiencia energética. Quien implementa, en el caso luminaria LED, tampoco tienen mucha capacitación o no tienen el capital para poder hacer la inversión y la propuesta. ¿Cuáles son los fondos el fomento de eficiencia energética? Por lo general, los bancos desconocen los financiamientos, ¿cierto?, para soluciones de eficiencia energética, porque el giro de ello es fomentar préstamos, ¿cierto?, para hipotecas, créditos de consumo. Entonces, cuando ellos se enfrentan a un riesgo distinto, ¿para qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Lo voy a ocupar? Es un riesgo. Es cuando necesariamente se requiere de una política nacional que les dé tranquilidad a la banca y les indique que es una oportunidad de negocio y que el riesgo es mínimo. Por eso es necesario capacitar a la banca sobre el financiamiento de eficiencia energética, generar interés de los bancos comerciales, en forma paralela a las estrategias de mercado que van a implementar las empresas de eficiencia energética. Nosotros tenemos varios fomentos de eficiencia energética, ¿cierto? Y me gustaría que, dado el tiempo, pudieran visitar la página de Gestión Energía, ¿cierto? Aquí hay un link presente donde están las soluciones de financiamiento locales en Chile, y una plataforma que está dedicada a medianas y pequeñas empresas en general de Chile. En junio del 2017, el Banco del Estado de Chile creó un fomento, ¿cierto? Crédito que financia hasta un 80% de los proyectos de hasta 12 años, que es implementado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. En palabras simples, es un documento sencillo, ¿cierto?, donde la agencia evalúa los criterios, si es rentable, si cumplen los requerimientos que están detallados acá, para poder cofinanciar, digamos, o darle el ok a este fomento que se genera a través del Banco del Estado. ¿Cuáles son los desafíos permanentes para la hotelería una vez que ya tenemos una política energética local, nacional, hemos implementado los sistemas de gestión de la energía, tenemos un banco que entrega dinero y financia estos créditos? Que los hoteles sigan avanzando en difundir las redes, relacionarse con el entorno, las comunidades donde están insertos, agruparse a través de agrupación de hoteles sustentables para marcar un sello interesante, hacer campañas de eficiencia energética al interior, para que el cliente cuando llegue entienda que ustedes tienen un perfil especial y que están haciendo algo distinto al resto de los hoteles, y capacitación permanente tanto como a los funcionarios internos, porque hay rotación, como a los proveedores externos, los que les van a dejar algún combustible, alimentos, etc. ¿Cuáles son los beneficios para el sector hotelero? Siempre va a ser un valor agregado a los polos de desarrollo. Les permite competir con otros hoteles, ¿cierto?, porque ustedes van reduciendo los costos de consumo de energía, ¿cierto?, y no van sacrificando o no van comprometiendo los servicios, o no tienen que renunciar a una inversión. Además, lo identifica con un sello de características propias. En el agosto del 2017, ¿cierto?, en Cernatur, que es el Servicio Nacional de Turismo de Chile, identificó que el año de turismo sustentable está entregando cifras históricas. Cada vez los pasajeros, los clientes que adoptan o tienen la posibilidad de llegar a un hotel, están
prefiriendo o seleccionando aquellos que tengan algún sello o alguna huella de sustentabilidad en general. Quiero contarles finalmente, ¿cierto?, que tenemos 2 casos de eficiencia energética en hoteles, ¿cierto?, implementados a través de la ANESCO, que es la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética. En la presentación, cuando la puedan bajar, van a tener el detalle del monto de la inversión, el retorno, ¿cierto?, el ahorro estimado, ¿cierto?, y por sobre todo la cantidad de emisiones que se están dejando de emitir. Bueno, eso es finalmente, muchas gracias, así que las consultas las pueden, entiendo que las pueden realizar al final de la presentación. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, ahora tenemos la palabra de Anita Fiori de Abreu, del Banco Interamericano de Desarrollo. Anita, bienvenida. Gracias, Carolina. Un momento que yo tengo que cerrar aquí algo de mi pantalla para aparecer aquí. A ver, ¿logras ver? Logramos ver tu correo, no tenemos la presentación todavía. La presentación está acá, a ver si ustedes ven. A ver, acá. Estás en Word ahora. Sí, no, es que estoy intentando aquí abrir esto, pero aparece en la pantalla. ¿Gustas que nosotros colocamos la presentación? Sí, mejor que ustedes pongan, porque como tengo 2 pantallas, está apareciendo la pantalla de la derecha, que no es la pantalla que ustedes necesitan. Stephanie, will it be possible that you can upload Anita's presentation? Thank you. A ver si ves ahora. Mira si ves ahora. Sí, se la ve la presentación. Tendrías que colocarlo para que lo veamos en la pantalla full. Solamente se la ve ¿Si lo puedes poner en full, la presentación? Sí. Es que aparece en otra pantalla. Ese es el problema. Ahora sí. Bueno, relativamente se ve full. Se ve compartida la presentación. Sí, es que, sí, porque como tengo 2 pantallas, perdona por eso. Aparecen las 2 aquí. Pero en fin, seguimos. Por la cuestión de tiempo, podemos seguir. Yo creo que esta presentación es un buen segue de la presentación de Ricardo, porque nos dio una buena introducción sobre el tema de eficiencia energética y en fin, y un poco sobre el papel de las ESCOs y las dificultades de encontrar financiación para el tema de eficiencia energética, ¿no? Pero primero quería explicar un poquitín a ustedes sobre lo que es el Fondo Multilateral de Inversiones, ¿no?, del Grupo BID. Como muchos de ustedes deben saber, el Grupo BID tiene 2 grandes entidades, ¿no? El BID, que se dedica a financiación del sector público, todo y cualquier proyecto junto al sector público es financiado por el BID. Y el BID, la semana pasada, ha lanzado lo que llamamos acá de BID Invest, que es la antigua Corporación Interamericana de Inversiones, que se dedica al sector privado, financiación de proyectos del sector privado. El FOMIN es
laboratório, conforme chamamos, é um departamento pequeno dentro do grupo que se dedica a financiar projetos mais chicos, mais pequenos, projetos pilotos em temas bastante riesgosos para o banco. Experimentamos estes arreglos de financiação em determinados setores e se estes projetos pilotos são bem-sucedidos, eles são escalados por o BID ou por el BID Invest, que se dedica ao setor privado, ¿no? E aqui há o texto sobre nosso mandato, ¿no? Conforme eu estou explicando a vocês. Nós temos 3 tipos de instrumentos financeiros que utilizamos para financiar estes projetos inovadores, estes pilotos, estes projetos chiquitos ou riesgosos, conforme o grupo BID, ¿no? Uma maneira é através de cooperação técnica no reembolsável, ¿no? Que são donações. Essas donações funcionam par e passo com cofinanciação do beneficiário, ou seja, se tu eres um beneficiário de uma cooperação técnica do FOMIN, a cada dólar que solicitas ao FOMIN, tu tens que apalancar outro dólar também, e assim cofinanciamos esses projetos de cooperação técnica. Também, e vou falar sobre isso agora, fazemos as inversões de capital através de fundos de capital semilla, não? E finalmente hacemos préstamos, pero nuestros préstamos não são préstamos diretos, pero através de las microfinancieras, ¿no? El FOMIN es famoso en la región por haber desarrollado el mercado de microfinanzas hace más de 20 años. Carolina y Stephanie me solicitaron hablar un poquitín sobre los fondos de capital semilla que tenemos acá en el grupo BID, específicamente dedicados a el tema de eficiencia energética y de energías renovables, ¿no? Y ahí yo escogí 3 fondos que están primero en la región de ustedes y segundo, cuyos los clientes son justos hoteles más pequeños, ¿no? Grupos de hoteles o hoteles más pequeños que no tienen un balance grande o suficiente para acceder a la financiación de BID Invest en este momento, o hasta de bancos comerciales, ¿no? Por las dificultades que ustedes saben mejor que yo y que Ricardo ha hablado un poco. Entonces, uno de estos fondos se llama HREF, lanzamos el año pasado, está muy enfocado en Honduras, pero también puede invertir en otros países de Centroamérica, ¿no? Él acaba de ser lanzado y él puede invertir en todos estos temas aquí que pusimos, en biogás, en biomasa, en proyectos de pequeña escala, proyectos de energía solar de pequeña escala o de energía eólica de pequeña escala, pero también en proyectos de eficiencia energética de pequeños hoteles. Y eso puede ser hecho a través de una inversión de capital en el hotel directamente o en el SPV, en el subproyecto de eficiencia energética del hotel, que se hace a través de una ESCO, conforme Ricardo ha explicado, ¿no? Entonces, esas inversiones, o sea, como dije, no son préstamos, son inversiones de capital o de lo que llamamos fondo mezanino, que es una deuda, pero si la deuda no es pagada, el fondo que está invirtiendo en el hotel o en el proyecto de eficiencia en el hotel tiene derecho a capital, a patrimonio del hotel, en cambio, ¿no? No hay una garantía, pero hay una opción de compra de capital del hotel o entonces del subproyecto de eficiencia energética.
es un fondo, como dije, fue lanzado hace poco. El FOMIN del Grupo BID es uno de los dueños de este fondo, por así decir. Hay un otro fondo del Banco Mundial llamado Scaling Up Renewable Energy Program. Hay un otro fondo del Banco Mundial llamado Global Environmental Facility, que también es dueño de este fondo. Y este fondo es manejado por una empresa que está basada en Costa Rica llamada Sustainable Energy Centroamérica, SECA, por el señor Fernando Alvarado. No sé si algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Y Calvert Foundation también nos ayuda con este tema, principalmente de fondos mezaninos, inversiones de capital a través de fondos mezaninos, ¿no? Otro fondo que también estamos por lanzar es CABEF, también manejado por el señor Fernando Alvarado, de SECA, y también tiene participación nuestra del BID, del Global Environmental Facility y de otros inversionistas privados. Y la función de CABEF es parecidísima con de HREF. Y para decirles la verdad, lo que queremos es que HREF y CABEF co-inviertan juntos en algunos países, ¿no? De Centroamérica y de Caribe. Son muy parecidos, por eso que tenemos un solo fund manager para los dos fondos. Las inversiones tanto de CABEF quanto de HREF son de un mínimo de $1 millón. Las financiaciones son siempre en dólares americanos, hasta yo creo que son $6.3 millones. Está en este rango más o menos de financiación que ellos miran, ¿no? Y finalmente hay un otro fondo. Este está en una fase, la mala noticia es que este está en una fase final de inversión, pero la buena noticia es que el año entrante parece que vamos a tener un MSF2, un segundo fondo. También parecidísimo con CABEF y HREF, pero en términos geográficos es un poquito más expandido. Además de América Central y Caribe, ellos pueden invertir en Colombia y México, CABEF y HREF no. Y también ustedes ven aquí que es 75% de lo que hacen es eficiencia energética, y yo puedo decir que muchos de los clientes de este fondo son pequeños hoteles que invierten en un modelo, uno de los modelos que Ricardo explicó anteriormente. El promedio de las inversiones, y esto es solamente un promedio, es de 3 millones, pero tenemos inversiones de menos que eso, inversiones de más que eso dentro de este fondo. Y así como CABEF y HREF, MSF tiene como inversionistas máster, no solamente nosotros, del Banco Interamericano, del Banco Europeo de Inversión, el gobierno alemán, el GEF y el gobierno japonés JICA, ¿no? Y el propio gerente del fondo que aquí está representado por la empresa MGM Internacional. Como dije, este fondo está por terminar su fase de inversión, pero ellos ya van a empezar un MSF2 el año entrante. Y en fin, yo dejo aquí los nombres de los gerentes de estos fondos, ¿no? De CABEF y HREF es el señor Fernando Alvarado, conforme yo les dije, y de MSF es el señor Marco Monroy, que está basado en Miami. Otra vez, estos son fondos que el BID, a través del FOMIN, apoya, pero que son administrados por estas empresas administradoras de fondos de capital semilla, y yo creo que puede ser interesante para varios de ustedes. Y me quedo aquí a disposición caso ustedes tengan alguna pregunta, y perdona ahí por el tema técnico. Gracias, Carolina. Gracias, Anita, no te preocupes. Ahora tomamos la última presentación de la señora Adriana Viloslada de Creara. Adriana, buenos días o buenas tardes. Tu presentación. Hola, buenas tardes desde España.
Bien, me presento, soy Adriana Villoslada y soy consultora especialista en temas de eficiencia energética y sostenibilidad. La presentación que voy a hacer va a estar orientada a un caso práctico de un hotel de consumo casi nulo. Mi presentación va a pasar por 3 puntos fundamentales, que es qué es o qué significa un hotel de consumo casi nulo. Vamos a ver cómo se aplica esta metodología de proyecto a un caso concreto y real que hemos implementado en Europa. Y además, por último, vamos también a adentrarnos en algunas lecciones aprendidas del proyecto europeo NECE. Bueno, como decía, ¿qué es un hotel de consumo casi nulo? Pues realmente es muy intuitiva la definición. Es un hotel que tiene unos niveles de eficiencia energética muy altos y que consume muy poca energía, o bien que la energía que consume es de fuentes renovables en su mayoría. El proyecto europeo NECE tenía como objetivo aumentar el número de hoteles de este tipo, el número de hoteles de consumo casi nulo. De hecho, NECE son las siglas en inglés de hotel de consumo casi nulo. ¿Qué es lo que hizo de este proyecto un éxito dentro de Europa? Pues lo característico de NECE y lo que sirvió para atraer a los hoteles, involucrarse en este tipo de proyectos de eficiencia energética y de energías renovables, es que ofrecía un paquete para los hoteles que resultaba muy atractivo, y es que la agencia europea financiaba tanto lo que eran los estudios técnicos de viabilidad para implementar esas medidas de eficiencia energética o energías renovables, y además proporcionaba un paquete de marketing que permitía al hotel posicionarse como un hotel sostenible. Aquí vemos un poco en más detalle este proceso de implementación del proyecto NECE, donde participamos pues varias instituciones, porque no solo eran empresas privadas, sino también universidades y otras organizaciones, para alcanzar un número alto de proyectos demostrativos, es decir, de pilotos que realmente llegaran a ejecutar esos proyectos de eficiencia energética. Se empezó con 3 hoteles haciendo un llamamiento público. Los hoteles, y esto es importante, tendrían que comprometerse a realizar las inversiones necesarias que derivaban en ahorros energéticos, y a cambio, como he dicho antes, pues se le proporcionaba el estudio técnico y de viabilidad, tanto financiera como la parte de ingeniería, digamos, y el paquete de marketing, ¿no? De esos 30 hoteles de los que se hizo prospección, finalmente, en el caso de España, se implementaron 2 proyectos. Aquí voy a exponer uno de estos casos, uno de estos proyectos pilotos implementados en España. Es un hotel que está situado en la costa del Mediterráneo, en España, en Alicante. Ahí pueden ver un poco en el mapa. Y bueno, pues como muchos hoteles de esta zona, son hoteles pues de 4 estrellas, con instalaciones, digamos, de alta gama, con piscina, restaurante, spa, jacuzzi, sauna, gimnasio, y que en este caso además pues estaba abierto todo el año, contaba con 129 habitaciones y tenía pues un servicio continuo incluso en la recepción del hotel, ¿no? ¿Cuál es otro factor que se tuvo muy en cuenta a la hora de finalmente seleccionar este hotel
como proyecto demostrativo? Pues es que ellos ya habían demostrado cierto compromiso con el medio ambiente. Y ello porque habían implementado, por ejemplo, un sistema de gestión de calidad, de mejora continua, que era la ISO 14001. Además, se habían certificado conforme a la norma de medio ambiente para obtener la certificación EMAS y habían realizado ya su cálculo de la huella de carbono. Bien, a continuación vamos a ver un poco cuál era la foto de este hotel, el diagnóstico de su consumo. Esto se hizo a través de una auditoría energética. Aquí solo se ven unos datos generales. Vemos, por ejemplo, que es un hotel con una iluminación realmente no muy eficiente, ¿verdad? Tiene solo un 4% de LED, el resto son otro tipo de luminarias menos eficientes que van desde la fluorescente, lámparas compactas, haluro, etcétera, ¿no? Tienen además climatización y agua caliente sanitaria a través de 5 calderas, que luego vamos a ver cómo esto afecta a sus consumos y las medidas que se proponen para mejorar su eficiencia. Lo que nos proporciona una auditoría energética, como la que se hizo en el caso de este hotel, es un diagnóstico que además se puede visualizar a través de este tipo de gráficos, donde vemos su distribución tanto por tipo de combustible como por consumos. En el caso de los combustibles vemos que consume principalmente propano y electricidad, que el propano se utiliza sobre todo para la cocina y el agua caliente, y que los mayores consumos que vemos aquí están en la cocina, en la lavandería y en las cámaras de frío. Es decir, que nos permite detectar rápidamente cuáles son esas zonas donde se está yendo la mayor parte del consumo energético. Y en este caso, pues entre la cocina, la lavandería y las cámaras de frío, como veis ahí tenemos casi el 40-45% del consumo energético de este hotel. Bien, el objetivo de una auditoría energética es detectar medidas de ahorro energético, que es lo que llamamos MAES, que nos va a permitir reducir el consumo energético del hotel. Esas medidas energéticas, si además las priorizamos de acuerdo al impacto que tienen en el ahorro, es decir, cuáles son aquellas que están consiguiendo reducir el consumo energético en una proporción mayor, obtenemos una tabla pues, de estas características, ¿no? En esta presentación, y para respetar el límite de tiempo, me voy a centrar solamente en las 3 medidas priorizadas por su impacto en el consumo energético, ¿no? Pero vemos que si implementaron todas las medidas que nosotros les propusimos, consiguieron ahorrar un 37%. En la última columna están los retornos, el payback, el tiempo que yo tardo en recuperar esa inversión que he realizado a través de los ahorros. Como vemos, y es obvio, aquellas medidas que suponen un mayor desembolso tienen un periodo de retorno generalmente más largo, sobre todo cuando hay grandes diferencias, y esto es lo interesante, que podemos combinar medidas que requieren una alta inversión y que voy a tardar más en recuperarlas con otras que me van a dar un beneficio más a corto plazo. Como vemos ahí, las calderas son costosas, el reemplazo, pero tengo otras medidas de gasto más intermedio y otras pues más económicas. Voy a decir que todos estos precios están dados en euros, que realmente, bueno, el tipo de cambio no es tan importante aquí con respecto al dólar. Muy bien, vamos con la primera medida de eficiencia energética. Fue la sustitución de las calderas por bombas aerotérmicas. Había 6 calderas que servían para generar el agua caliente del hotel y estas calderas se abastecían con propano y más adelante con gas natural. Se determinó que no había un problema de funcionamiento en las mismas porque se hicieron análisis de combustión y sus niveles de rendimiento eran normales, pero existe una tecnología que es más eficiente, que son las bombas de calor aerotérmicas, que utilizan el aire para calentar el agua y así aumenta su rendimiento.
Entonces, esta es una medida que tiene un alto coste, porque está por encima de los 100.000 euros, pero también supone un 10% del ahorro en el consumo total del edificio, con la consiguiente reducción de las emisiones. La segunda medida, que digamos tiene un coste mucho menor y es una medida, digamos, muy novedosa, es la implantación de un sistema de lavandería con ozono. Pues en este caso, como ya hemos dicho que la lavandería se llevaba buena parte de sus consumos, se les propuso utilizar el ozono como sistema que permitía reducir no solo los tiempos de lavado, sino también las temperaturas con el que se lava e incluso, aunque esto ya no afecta tanto a la energía, pero sí al medio ambiente, usar menos agentes químicos para lavar. Pues como ven ahí tiene una inversión de en torno a los 7.000 euros, pero también proporciona un ahorro anual de unos 7.000 euros, es decir, que su payback es relativamente corto. Y con esto estamos ya actuando sobre en torno al 5,5% del consumo energético del edificio. La última medida está relacionada con el agua caliente, en este caso en las duchas. Se habían colocado reguladores de flujo en los fregaderos, pero no en las duchas de cada una de las habitaciones. Lo que proponemos nosotros es instalar perlizadores que utilizan la mezcla de aire y agua para reducir la cantidad de agua sin con ello perder la presión de salida. De esta manera obtenemos el ahorro porque vamos a necesitar calentar menos agua y vamos a ahorrar en el consumo final, ¿verdad? Aquí están algunos datos. Esta es una medida muy, bueno, relativamente económica, 1.648 euros, pero que tiene un impacto interesante sobre el consumo del edificio. Bueno, pues ahora volviendo sobre la foto global del consumo del hotel, comparado a lo que teníamos antes, hemos reducido, implementando no solo estas 3 medidas que he hablado, sino toda la lista de medidas prioritarias, el 37% el consumo energético del hotel. Esto supone para el hotel un ahorro de 51.830 euros al año, con una inversión inferior, bueno, no inferior, pero en torno a los 600.000 euros. Además, desde el punto de vista medioambiental, pues como vemos en este gráfico, sus emisiones se reducen un 38% respecto a la situación inicial. El éxito que se obtuvo con la implementación de estas medidas en este hotel particular llevó a otros hoteles de la misma cadena a abordar proyectos de este tipo, tanto haciendo auditorías energéticas como calculando su huella de carbono, firmando proyectos tipo ESCO para la implementación de las medidas, etc. Vamos ahora a ver un poco el comparativo con otros países que estaban dentro del proyecto NECE. Pues en otros países donde también se implementaron pilotos de este tipo, lo que vemos es que se consiguió, por lo general, mejorar los resultados respecto a los objetivos que se habían establecido. Por supuesto, los resultados varían mucho, como siempre en los hoteles, en función de cuál era la situación de partida y la situación final, en función de cuál es la ocupación del hotel. Si es un hotel que está ocupado todo el año, por una parte voy a poder ahorrar más, pero por otra parte también voy a tener unas demandas de energía a lo mejor más exigentes, ¿no? Y ¿esto a qué nos llevó una vez que finalizamos este proyecto? ¿Qué nos hizo entender? Bueno, pues lo primero, la importancia de combinar medidas de eficiencia energética más costosas con un retorno más largo, pero que son importantes, como en este caso las calderas, con otras medidas que generan ahorros más rápidamente y que están más relacionadas pues, con la gestión de la energía en el hotel. Esto
Esto puede ser desde cambiar el comportamiento en el uso energético de las personas que operan en las instalaciones, hasta, bueno, otras medidas como pueden ser la implantación de sistemas de gestión, etcétera. Además, vimos que era importante no solamente acercarnos a un tipo de consumidor, sino también a otros más de nicho que buscan también hoteles que tengan un sello de calidad o una concienciación ecológica. Y, por último, que es siempre importante cuando implementamos estas medidas de eficiencia energética, hacerlo llegar a los mantenedores de las instalaciones o de los hoteles, para que realmente nos podamos beneficiar de estas medidas. Y bien, aquí solamente es concluir con esta idea de que estos hoteles, cuando una vez que se promocionaron a través de los canales que les ofrecía el proyecto europeo, en las ferias más importantes hoteleras, tanto a nivel nacional como internacional, comprobaron que era posible aumentar sus resultados atrayendo huéspedes con una conciencia medioambiental. Y de esta manera se perpetúa un ciclo en el que se invierte en eficiencia energética, los servicios hoteleros se convierten en servicios hoteleros eficientes, el consumidor está dispuesto a pagar más y se genera un beneficio extra para el hotel. Y aquí acaba mi presentación. Quedo a la espera de las preguntas si fueran oportunas. Gracias a cada uno de los panelistas por sus excelentes presentaciones. A medida que pasamos las preguntas y respuestas, me gustaría recordarles a los asistentes que envíen preguntas utilizando el panel de preguntas en cualquier momento. También mantendremos varios enlaces en pantalla para sus referencias rápidas y que indiquen dónde encontrar información sobre este webinar y webinares pasados y también los próximos que se tendrán dentro del Centro de Soluciones, y para cómo pueden aprovechar el servicio de Pregunte a un experto. Por ahora ya tenemos algunas de las preguntas que están siendo formuladas por el público. La primera pregunta es de Julio Carrillo, y la cual dice así, que me parece que esta va dedicada para Anita del Banco Interamericano. ¿Qué pasa si los hoteles tienen una deuda con bancos locales? Si estos hoteles podrían acceder a estos fondos que Anita mencionó en su presentación. Anita, ¿podrías atender esta pregunta? Sí, claro. Essa é uma boa pergunta, Julio. Isso depende, ou seja, o processo de seleção de projetos, ele é bastante intenso. Não? Se tu tens uma deuda, tu não eres o único. Há vários outros hotéis que têm deudas com bancos. Não? Todo depende da saúde general de tu balance como hotel. Não? E quando Fernando ou Marco, o equipo deles, analisam tu saúde financeira, isso vai mais allá de uma deuda com o banco. Tem que ver também com seus ativos, com o lado positivo de tu balance. Não? E também com, e principalmente se tu hotel tem já alguns anos, eles miram as tendências financeiras de tu balance em los últimos 3 anos e tentam mais ou menos projetar tu futuro financeiro, não, com base em tu projeto, não, porque como disse, estes fundos são para temas de eficiência energética e estruturas de energia renovável. Tu vas apresentar um projeto, vai mostrar seus balances. E aí depende do tamanho da deuda, do tamanho de tu balance, ou seja, isso não deveria ser impeditivo para tu falar com estes fundos e ver sobre as possibilidades. Muchas gracias, Anita. Otra pregunta tenemos por parte de Abraham Isaac Encarnación,
Y esta puede ser tanto para Ricardo como para Adriana, la cual dice así: ¿cómo podemos tener la capacitación para realizar la evaluación de este tipo de proyectos? Más que capacitación para poder evaluar los proyectos en sí, si son viables o no son viables, o de adoptar medidas de eficiencia energética, de gestión de la energía, tengo esa duda. Pero lo que quiero entender de la pregunta es cómo ellos se pueden capacitar para hacer auditoría energética o ver la viabilidad de los potenciales de ahorro. Si es esa la pregunta, puedo responder si no entendí bien la pregunta. Por lo general hay diplomados, hay certificaciones, hay diplomados relacionados con la ISO 50001 u otros diplomados de gestión de la energía, cursos que van perfeccionando los profesionales para ir entendiendo un poco cuáles son los conceptos de la gestión de la energía. Y no en todas las instituciones de educación superior los temas de eficiencia energética han penetrado de tal manera de que puedan fortalecerse las carreras técnicas como transversales para ir formando a los futuros profesionales. Yo buscaría en cada país de origen diplomados, cursos, carreras relacionadas y que en su malla curricular contengan los sistemas de gestión de energía, al menos para poder entender estos conceptos e implementarlos poco a poco. Ok, muchas gracias, Ricardo. No sé si tienes algún comentario, Adriana, porque también Abraham nos comenta de que quisiera saber el tema de la capacitación en el área financiera. No sé si el BID tiene programas que dan capacitación en los bancos, en los países. No, que yo sepa aquí el banco no. O sea, lo que el banco hace es justo... o sea, buscar crear mecanismos de financiación, ¿no? Pero como dijo Ricardo, yo creo que los gobiernos y tal vez dependiendo de dónde esté la persona, los ministerios de energía, de minas de energía, a veces tienen programas de educación sobre la financiación de energía, de eficiencia energética. Eso puede pasar, pero nosotros acá no tenemos un programa específico para este tema. Y siguiendo esta pregunta, nos formula Rocío Eluneide Guido, si existe la experiencia del BID con asociaciones de hoteleras para promocionar la eficiencia energética en lugar de hacerlo en forma directa. Es como dijo, nosotros acá el mandato es pilotear mecanismos financieros, ¿no? No tanto de apoyar las asociaciones en sí. Eso hicimos bastante en los primeros años del FOMIN y ahora estamos, por ejemplo, lo que estamos nos enfocando, digamos, una segunda generación de este tema, que es más abrangente. No es un tema que se enfoca tanto en un sector único, pero que se enfoque en una cosa más abrangente. Por ejemplo, Ricardo habló sobre la Asociación Chilena de ESCO, ¿no? En algunos proyectos, acabamos de lanzar un fondo para financiación de proyectos de ESCO en Colombia. Y ahí hablamos bastante con la Asociación Local de ESCO, pero ahí son las empresas de eficiencia energética, no, o sea, nos dedicamos a hacer proyectos con un sector específico, no, porque tenemos recursos escasos aquí también, y cuanto más podamos optimizar estos recursos a través de las asociaciones de las ESCOs, creemos que tal vez eso sea más eficiente acá para nosotros. Ok. Otra pregunta que nos hace Julio Carrillo es de cómo se pretende incluir a la academia en todos estos procesos. Son estudiantes de Administración de Empresas Turísticas de la Universidad del Valle de Honduras. Tal vez, Ricardo, podrías atender esta pregunta. De Honduras. Mira, que
saludos. He tenido la bendición de estar en 2 oportunidades, una vez con Carolina en Gracias y después en Tegucigalpa, y una muy buena pregunta. Si bien es cierto, todavía no hay una carrera de una ingeniería en eficiencia energética y energías renovables como tal, las hay. Lo que se recomienda y lo que está recomendando el Ministerio de Energía, que está implementando un programa de eficiencia energética en la educación superior a través de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, que es nuestro implementador, ir incorporando cátedras o ir interviniendo la malla curricular poco a poco, no solamente de las carreras técnicas de ingeniería, las de sustentable, las de medio ambiente, las de administración de empresas, toda la malla curricular de todo el espectro educativo, porque más temprano que tarde, esos profesionales van a tener la responsabilidad de tomar decisiones. Entonces, necesariamente la eficiencia energética y la sustentabilidad en general tiene que ir penetrando la malla curricular poco a poco, pero podría incorporar después por correo quizá un poco más de información. Muchas gracias, Ricardo. Adriana, otra pregunta de Laura Angélica Pinzón indica que ¿por qué no se incluyeron tecnología solar para el calentamiento de agua en el hotel? Bueno, la respuesta es porque ya la tenían. De hecho, las calderas utilizaban paneles solares para calentarse, lo cual además era algo que era un efecto que había que tener en cuenta, porque en invierno, como estaban menos horas funcionando los paneles solares, porque hay menos luz, ¿no? Se necesitaba consumir más energía convencional, claro. En este caso, propano era. Pero se incluyó, sin embargo, una mini eólica en el proyecto final. Aprovecho también un poco por los comentarios que he escuchado antes sobre la formación en cómo valorar proyectos de eficiencia energética para decir que es verdad que es una combinación de conocimientos técnicos y financieros que tampoco es tan fácil adquirir en un curso corto, ¿no? Pero que es cierto que se pueden hacer aproximaciones tanto por la vía de cursos de eficiencia energética que damos las empresas, los webinars y, por supuesto, pues como decía Ricardo, a través de formación más reglada, ¿no? Y respecto a las asociaciones hoteleras, nosotros sí que hemos trabajado alguna vez y una herramienta que podría funcionar para las asociaciones hoteleras que estén interesadas en implementar proyectos de eficiencia energética y quieren abordarlo de manera colectiva, son herramientas que permiten hacer una discriminación de cuáles son aquellos proyectos más rentables. Cuando hablo de herramientas, generalmente es un software que permite introducir unos proxies, unos indicadores y me va a decir si ese proyecto tiene visos de rentabilidad o no. No sé si he contestado demasiadas cosas de repente. Ok. Sí, no, lo que vamos a hacer es que al final de las sesiones vamos a compartir recursos que tú mencionas, que Ricardo menciona, para que la audiencia pueda accederlos y puedan tener uso en ya sea en la academia o con las asociaciones. Anita, aquí hacen una pregunta más. ¿Cómo los pequeños hoteles pueden aplicar al programa de financiamiento que comentaste en tu presentación? Sí, o sea, en los links que Carolina pone ahí en la pantalla, ustedes van a ver al final, el último slide de mi presentación, hay los contactos de estos fondos, ¿no? Yo creo que ustedes tienen que se aproximar de estos fondos, decir dónde están. Como dije, los fondos sí tienen restricciones geográficas. Yo entiendo que la mayoría de ustedes están en Centroamérica y Caribe, lo que es bueno. Usted tiene que entender que estas inversiones son inversiones de capital, otra vez, no son préstamos corrientes
que coges en un banco son denominados en dólares americanos, y que tu necesidad de inversión en eficiencia energética sea de más o menos un mínimo de $1 millón, ¿no? Y tu proyecto, o sea, puede madurar, o sea, el término de la maturación del proyecto puede ser de hasta 12 años en general. Entonces, yo recomiendo entrar primero en los websites que están en mi último slide de cada fondo, y ahí hay algunas informaciones generales, y si estas, digamos, precondiciones básicas, si usted se encaja, vale la pena mandar un correo a ellos, y yo incluir los correos de ellos ahí, y para ver si hay condiciones de aplicar para estos fondos o no. Pero yo siempre soy de la opinión que debes intentar, ¿no? El no ya lo tienes, entonces siempre debes intentar. Ok, muchas gracias, Anita. Adriana, una pregunta por parte de Jorge Luis Sánchez. Indica, ¿qué tan grande o representativo es la implementación de acciones de ahorro de energía para lograr un hotel de consumo casi nulo? ¿Hay certificados para estos hoteles? Y si cuentan con algún porcentaje para este número. Entiendo que se refiere a cuánto se consigue por la vía del ahorro energético. Bueno, en el caso que expuse, pues era un 37% de ahorro sobre el consumo final, y otro 30% a veces se consigue con la introducción de renovables, etcétera. En cuanto a si existen certificaciones como hotel NECE, como hotel de consumo casi nulo, no como tal, quiero decir. De hecho, uno de los objetivos del proyecto y de las primeras tareas fue definir que era un hotel de consumo casi nulo, ¿no? ¿Cuándo se considera? Porque nulo, pues los hoteles desde el momento en el que están en activo no necesitan energía. Entonces, no había un sello como NECE, ¿no? Dentro de este proyecto. Ahora bien, como expuso Ricardo, pues hay otros sellos de sostenibilidad y otras certificaciones. Como la ISO 50001, es una certificación que hemos hablado aquí, de eficiencia energética, EMAS medioambiental, etc. Ok. Una pregunta que podría ser respondida ya sea por Ricardo o por Adriana. Para hoteles que no pueden hacer una inversión tan alta en este momento, ¿qué acciones podrían tomar para ir avanzando en el tema de eficiencia energética? Adriana, te doy la palabra, yo respondo después de ti. Bueno, yo aquí lo que creo es que si un hotel no tiene y no dispone del dinero en metálico, digamos, para abordar las medidas de eficiencia energética, lo que recomendaría es hacer un diagnóstico preliminar de cómo está consumiendo, y si hay elementos que pueden sustentar un proyecto ESCO, donde no necesita anticipar ese dinero, sino que se va a ir recobrando vía ahorros, pues podría plantearse esa alternativa, ¿no? Ahí no tiene que adelantar el dinero, sino sencillamente comprometerse a un crédito en el fondo. Es un tipo de deuda con la empresa ESCO o con un banco, según el modelo que escoja de contrato de ESCO, y se iría repagando, ¿no? el proyecto. No sé, Ricardo, si... Sí, bueno, lo interesante primero es contar con la voluntad. Eso es primordial. Quizás si no existe el financiamiento porque la banca no está preparada o no tienen instituciones que financien estos proyectos con o sin retorno, asociarse, acercarse a la autoridad local, a la autoridad central y presentar una necesidad, y probablemente se dé un círculo virtuoso que genere fomento
genere oportunidades, pero lo primordial es estar ustedes unidos, los hoteles, estar convencidos de que este es un cambio importante y comenzar con las buenas prácticas básicas que están al alcance, que tienen cero costo y que créanme que el cliente, el pasajero las va a valorar y eso les va a ir dando un perfil distinto. Y si yo puedo agregar algo ahí, Carolina, o sea, si tú como hotel, tú no tienes un balance sheet que está fuerte suficiente, no puedes absorber una inversión de capital tan grande, hable, si en tu país hay una ESCO, habla con ellos, porque dependiendo del país, ellas ya tienen acceso a financiación y pueden ayudarte a armar un subproyecto y así acceder a algún tipo de financiamiento. O sea, no directamente que afecte tu balance sheet, tu balance, pero a través de una SPV, que es un Special Purpose Vehicle, que es un subproyecto de eficiencia energética. Yo intentaría hablar con alguna ESCO local a respecto también. Ok, muchas gracias, Anita. Y otra pregunta por parte de Marco Antonio Villanueva. ¿Qué incentivos fiscales que tienen que implementar sistemas de eficiencia energética y energías renovables en los hoteles se podrían tener? No sé si puedes comentar eso, Ricardo. Sí, fiscales, sí. En una de las láminas anteriores que después van a poder ver, está el Gestión a Pyme. Si ustedes tienen la posibilidad de entrar a la página, está el financiamiento y las oportunidades de financiamiento para empresas pequeñas en Chile. Claro, tienen un rango de ventas porque son pequeñas y medianas, pero si es que la pregunta viene desde otro país, yo creo que se puede crear también la posibilidad, en la medida que se organicen y le presenten a esas autoridades que hay una necesidad, que requieren financiamiento para implementar estas medidas. Pero en Chile ya existe, como lo mencioné, el Banco del Estado abrió una línea de fomento, la voy a llamar una línea verde o sustentable, ¿cierto? Que es una tremenda oportunidad que va a generar que el resto de los bancos, incluso algunos que tienen presencia internacional, se interesen también por este tipo de inversiones. Sí, nuestra experiencia aquí en el BID, que eso varía mucho de país a país, ¿no? Principalmente en países donde el costo de la energía es muy alto, si hay algún incentivo fiscal, un subsidio, de parte del gobierno para aquellas empresas que decidan por la eficiencia energética o apostar ahí una fuente de energía renovable. Y la mayoría de esas informaciones son públicas en los websites de los ministerios. Y otra vez también, si tú conoces una ESCO local, pregunta a ellas, que ellas pueden tal vez te ayudar con esto. Muchas gracias. Y nuevamente quiero indicar de que tenemos muchas más preguntas, pero lamentablemente estamos llegando al final del tiempo de este webinar y decirles de que vamos a tener estas preguntas y ser respondidas luego con nuestros panelistas después de esta sesión. Y como digo nuevamente, muchas gracias a nuestros panelistas y por toda esta sesión de preguntas y respuestas. Y ahora me gustaría brindar a los panelistas la oportunidad de realizar cualquier comentario adicional o de cierre que deseen indicar a la audiencia antes de cerrar el webinar. Soy yo, Anita Fiori, del BID. No, yo solamente, o sea, me gustaría agradecer por la oportunidad, Carolina, y realmente hacer un kudos a todos los participantes, porque el mero facto de ustedes estar en este webinar interesados en el tema y implementar el tema de eficiencia energética en sus emprendimientos, ya para mí ya es un paso bastante importante que ustedes han caminado. Entonces, felicitaciones por eso y sí, estamos aquí a disposición en el banco. Ricardo, ¿algunas últimas palabras? ¿O Adriana? Adriana.
Sí, bueno, yo sencillamente quedo a su disposición para toda consulta que puedan tener sobre estos temas y para compartir otras experiencias, tanto con el BID, con el Centro de Clean Energy Solutions y con los hoteles. Sí, bueno, yo finalmente dar las gracias por la oportunidad, ¿cierto? Carolina, al centro, a mis colegas y a los que participaron de este webinar. Simplemente hacer un cierre personal, digamos, de que es importante que los países, a través del gobierno central o de los gobiernos locales, desarrollen una estrategia energética a largo plazo, que supere al gobierno de turno, porque de esta manera se van echando a andar los engranajes y los mecanismos que permiten que la eficiencia energética vaya penetrando en la estructura o el desarrollo de cada país, a través de las empresas, de los servicios de empresas de eficiencia energética, de las universidades, de la academia, de todos los actores. Una vez que existe este paraguas institucional, el tema avanza por sí solo. Eso es. Genial, Ricardo y Anita y Adriana. Y como ustedes dicen, nosotros la verdad que dentro del Centro de Soluciones nos ha parecido excelente esta iniciativa y esperamos de que esto sea el inicio de un gran proyecto, no solamente con los hoteles, pero con instituciones de las pequeñas y medianas empresas en las Américas. En nombre del Centro de Soluciones de Energía Limpia, me gustaría extender un agradecimiento a todos nuestros panelistas, expertos y a nuestros asistentes por participar en el webinar de hoy. Apreciamos mucho su tiempo y esperamos que hayan obtenido algunas ideas valiosas que puedan llevar a sus ministerios, departamentos u organizaciones. Y también los invitamos a que informen a sus colegas y a sus redes sobre los recursos y servicios del Centro de Soluciones, incluido el respaldo de políticas sin costo a través de nuestro servicio Pregunte a un experto. Los invito a visitar el portal del Centro de Soluciones si desean ver estas diapositivas y escuchar las grabaciones de las presentaciones de hoy, así como de los webinars anteriores. Además, encontrarán información sobre próximos webinars y otros eventos de capacitación. También estamos publicando grabaciones de los webinars en el canal de YouTube del Centro de Soluciones. Les pedimos que alrededor de una semana para que se publique esta grabación de audio. Y finalmente quiero pedirles muy amablemente que puedan tomar un momento para completar la breve encuesta que aparecerá cuando concluyamos el webinar. Disfruten el resto del día y esperamos volver a verlos en los futuros eventos del Centro de Soluciones de Energía Limpia. Con esto concluye nuestro webinar.